marcas la historia de la humanidad, que todo suceso no escapa, Señor, de tu inmensa soberanía, Señor Jesús. Tú has permitido una vez más que estemos acá en el Perú en cuarentena, Padre. Por lo tanto, no confiamos sino en tu providencia divina, en tu gracia, para nuestro sustento, para nuestra provisión, Señor, para nuestro sostenimiento en estos tiempos. Y sabiendo que toda circunstancia que atraviesa tu iglesia es para su bien, es para edificarla en la santísima fe, es para que nos parezcamos más a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Danos la gracia necesaria para atravesar toda circunstancia, todo tiempo, Señor, que nos toca vivir para tu gloria, Señor. Padre, que por todo y en todo glorifiquemos tu nombre, demos el fruto al 100%, Señor. Que tu iglesia resplandezca, sea limpia, sea santa, sea pura para ti, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, y continuamos y terminamos con esta serie de Mortificando el Pecado, capítulo 5, o parte 5, como usted le quiera decir. De verdad que ha sido una serie bastante interesante porque nos ha permitido profundizar y tener un panorama mucho más claro, mucho más completo sobre un aspecto trascendental del pecado, que para nadie es un secreto, pues que tenemos que bregar con los remanentes del pecado, con las obras de la carne, hasta que nos reunamos con nuestro Señor, pero no habíamos tenido esta diligencia en profundizar sobre el tema de todas las implicaciones que tiene y lo importante y lo relevante que es mortificar el pecado, porque forma parte del proceso de vivificación que el Espíritu hace sobre los que son regenerados, sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, sobre los creyentes. Y que no debemos entonces subestimarlo, tomarlo a la ligera, porque los creyentes tienen un rol fundamental en ese proceso de mortificar esos remanentes de pecado. Que ya nos hemos dado cuenta que el pecado puede estar presente en obras, en acciones, en motivaciones, en pensamientos, se puede camuflajear, se puede ocultar, se puede infiltrar de una forma muy hábil y hasta inclusive hacernos creer que está siendo mortificado cuando no lo está. Así que esto no es cualquier cosa, entonces esto también amerita el grado de seriedad y de responsabilidad como cualquier otro mandamiento, porque nos hemos dado cuenta que es un mandamiento el mortificar el pecado y que por lo tanto debe ser atendido como atendemos a cualquier otro mandamiento que usted conozca en la Escritura, de los que son más populares, porque son los que más se ven, son los que más se enseñan, son los que más se promueven. Pero este mandamiento, mortificar el pecado, en mi opinión personal, yo consideraría que debería estar dentro de los primeros básicos, porque esto es básico para el creyente, para la iglesia. Lo que pasa es que, bueno, precisamente esto no se enseña de esta forma y de esta manera porque no se profundiza en estas cosas. Y es lamentable porque está ahí en la Escritura. Pienso que el creyente, la iglesia, debe de hablar según lo que la Biblia habla, como la Biblia lo habla, cuando la Biblia lo habla. Y muchas veces este tipo de temas, lo que pasa es que no son precisamente los más populares, no son los más agradables de escuchar. Y por eso no son tan populares este tipo de mensajes, por ejemplo, en YouTube. Es donde más se ve como plataforma cualquier cantidad de mensajes cristianos, de prédicas, sermones evangélicos, etc. Les puedo garantizar que este tipo de temas no está dentro del top 10 buscado por los evangélicos en YouTube. Vamos a Romanos 8, versículo 13, que es el texto base con que el Señor nos ha dado esta serie, nos ha venido hablando sobre este tema en particular de mortificar el pecado. Hemos visto lo que significa la palabra mortificar también, todo lo que involucra esta palabra del griego. Y hemos mirado anteriormente los textos anteriores o los que anteceden al 8.13 para mirar en un contexto todo lo que Pablo viene enseñando en el capítulo 8 de Romanos, y ahora vamos a ver los textos que vienen luego
para complementar mucho mejor lo que Pablo está diciendo en estos primeros 17 versículos del capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hemos visto pues que tenemos una responsabilidad de mortificar la carne, de mortificar el pecado, y es solamente por medio del Espíritu de Dios que esto lo logramos de manera efectiva y con éxito, porque esa es la herramienta para lograrlo, no hay otra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos mirado también con mucho detenimiento que la guianza del Espíritu Santo, este texto se ha enseñado mucho para enfatizar la guianza del Espíritu Santo en todos los aspectos trascendentales de la vida del creyente, sobre todo a nivel natural y a nivel secular. Pero obvian o no se dan cuenta del principal enfoque de ese texto, porque los demás son secundarios en realidad, que es que aquí dice que precisamente somos guiados por el Espíritu de Dios para lograr mortificar la carne por medio de Él. Es decir, se nos exige, se nos insta, se nos motiva a mortificar la carne y los remanentes del pecado por medio del Espíritu de Dios. Y el mismo apóstol Pablo, que nos está diciendo esto, nos dice, ese mismo Espíritu los va a guiar a ustedes para lograr esa mortificación, porque ustedes son hijos de Dios. Es decir, esto es una guianza para la elaboración del trabajo que tenemos que hacer, y es un beneficio, si usted lo quiere ver, exclusivo de los hijos de Dios. Si alguien que dice ser cristiano no es efectivo en la mortificación del pecado, y se comprueba que no es precisamente porque no está poniendo diligencia en el asunto, es porque posiblemente esa persona no es oveja, no es cristiano, no ha nacido de nuevo, por lo tanto no tiene el Espíritu de Dios. Y lo está haciendo en su carne, lo está haciendo según entonces su habilidad, en su humanidad, y eso prácticamente es legalismo. Y no hay diferencia con las religiones del mundo que buscan atender la depravación humana, que busca atender las inmoralidades, las pasiones bajas en su propia fuerza. No hay diferencia. Y esto es uno de los puntos en los que nos diferenciamos con el resto de las religiones del mundo, en la que dicha obra, es realizada por medio del Espíritu, con la guianza del Espíritu. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando usted entonces está luchando, ya ha identificado un pecado en particular que se ha escondido o que se ha hecho fuerte y se ha trincherado en algún área de su vida en particular, y usted no ha logrado vencerlo, sino cada vez que lo enfrenta usted es derrotado, pues posiblemente porque usted no está usando la guianza del Espíritu Santo para mortificar dicho pecado, ya que Él es el especialista, Él es el encargado y el responsable para lograr dicha función. Entonces, ¿cómo no vamos a tomarlo en consideración? Esta es otra forma distinta de consultar con el Espíritu Santo. De esta forma cultivamos una relación más sólida con Él y nos volvemos más espirituales, porque en la medida en la que mortificamos el pecado, vamos entonces a allanar el camino y el terreno para que sea abonado el fruto del Espíritu, y entonces así nos vamos a parecer más a Cristo. Y si nos estamos pareciendo más a Cristo, somos más espirituales. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces aquí el apóstol Pablo ahora hace una comparación, diciendo que fuera de Cristo, o los que no están en Cristo, los que no son hijos de Dios, los que no tienen el Espíritu de Dios, tienen un espíritu de esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud esa? La esclavitud del pecado. Y esa esclavitud le causa temor a las personas, miedo. Por eso que es común escuchar y ver a las personas que no son creyentes que uno de los miedos más comunes y frecuentes en el mundo es el miedo a la muerte. Ellos no saben por qué le tienen miedo a la muerte, solamente te dicen que se sienten inseguros porque no saben lo que va a pasar al más allá, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, como no tienen seguridad de que realmente qué es lo que ocurre en el más allá, como se le dice, entonces eso les da terror, les da miedo, porque no saben cómo afrontarlo, no saben si lo van a poder controlar o no. Realmente nadie lo va a poder controlar.
El que es salvo va hacia un sitio y el que no es salvo va hacia otro, pero ninguno de los dos tiene control sobre eso cuando ocurre ese momento. Entonces, este espíritu de esclavitud del pecado produce esta reacción. Y Pablo dice que no tenemos por qué tener miedo, ya no tenemos por qué tener ese temor, porque no tenemos ya ese espíritu de esclavitud, tenemos el Espíritu de Dios. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es interesante porque entonces, ¿cómo podemos nosotros, pastor, cómo yo puedo entender estas palabras de Pablo bajo esta línea que estamos hablando de mortificar el pecado? Bueno, ya usted sabe que cuando nosotros oramos, cuando la iglesia ora, cuando el creyente ora al Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Y de esa forma la Trinidad misma está presente en la oración y en la devoción de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que usted debe clamarle al Padre, pedirle al Padre que mande el poder, la gracia, que nos ayude a mortificar el pecado por medio de su Espíritu Santo. Esto es otra petición de oración que usted debe anexar a la devoción que usted haga todos los días, porque uno siempre tiene peticiones puntuales que uno le hace al Señor todos los días, que uno considera que son básicas, que uno considera que siempre van a estar presentes en comparación con otro tipo de peticiones, por ejemplo, por circunstancias puntuales que estamos atravesando. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Esta es una situación puntual que está durando un periodo de tiempo, pero esta pandemia no va a durar, no es eterna esta pandemia. Entonces, cuando esta pandemia cese, pues la iglesia de seguro va a sacar de sus oraciones el COVID-19 y todo lo relacionado con el COVID-19. Esa es la diferencia. Pero esta petición es una de esas tantas peticiones que encontramos a lo largo de la Escritura, que entonces podemos anexar a la lista como una petición indispensable, necesaria y obligatoria en nuestra devoción. Y más si usted pues está convive dentro de su hogar con personas que también son cristianas, pues es también una petición que usted puede hacer por aquellos que también son cristianos dentro de tu círculo familiar, para que ores por ellos. Señor, bendícelos, ayúdalos a mortificar el pecado, ayúdalos a que venzan por medio de tu Espíritu Santo, guíalos para que pueda ver con mayor claridad este pecado en particular, que lo pueda mortificar. Eso es una oración, eso es una enorme bendición que usted está haciendo por el alma de ese creyente, de ese familiar suyo que es cristiano también. Usted ni se imagina cuánto. Y más si esta persona aún no entiende o comprende este principio, esta doctrina tan importantísima como mortificar el pecado. Bueno, pídale a Dios que le dé la sabiduría entonces para que usted se la pueda enseñar a esta persona. Y siga orando por él también por eso. Por eso que aquí dice que podemos entonces clamar a Abba Padre, es decir, papi, ayúdame con esto, por medio de tu Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ese testimonio interno que todos hemos recibido, cuando realmente eres creyente, eres hijo de Dios, esto es una de las señales. Una vez alguien por un grupo de Facebook me dijo: ¿cómo tú puedes saber que tú eres salvo? Dame una señal de que tú eres salvo. Estamos hablando de un tema doctrinal puntual en un grupo. Y yo le dije: bueno, Romanos 8 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Testifica, comprueba, garantiza, certifica de que somos hijos de Dios. Y eso es una prueba que es irrefutable para tú saber si eres o no creyente, porque el Espíritu Santo no le va a decir al santero, no le va a decir al brujo, no le va a decir al borracho, no le va a decir al estafador, no le va a decir al ladrón que es hijo de Dios, porque esa no es la conducta, esa no es la naturaleza de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tienen su naturaleza. Entonces el Espíritu Santo no le va a decir eso a ellos, aunque la Iglesia Católica, aunque el Papa diga que todos son hijos de Dios. Eso no es así. Entonces, con más razón, al darnos ese testimonio interno, verídico, fuerte, sostenible, que es tan avasallante, que puede disipar todas las dudas
que podamos tener, toda incredulidad, toda ansiedad, toda preocupación que podamos tener con respecto a este punto. Este mismo testimonio, a su vez, nos da una conciencia de responsabilidad entonces de que tenemos que mortificar el pecado. Eso trae como consecuencia directa, entonces, qué bueno que usted esté seguro de que usted es hijo de Dios, pues entonces ahora es necesario que usted esté seguro de que usted tiene que mortificar el pecado. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué herencia? ¿Cuál es esa herencia de la que está hablando aquí el apóstol Pablo? Que tiene que ver con esta misma línea de lo que viene hablando. ¿Cuál herencia es esa? Pues la dichosa herencia de tener un alma, una vida espiritual fructificada en gran manera por todas las bondades del cielo y del carácter de Cristo en nosotros. Eso es una herencia maravillosa. Lástima que siempre enfocan estas palabras solamente con la línea materialista, sobre todo por la línea del Evangelio de la prosperidad. Pero aquí Pablo no está hablando absolutamente de nada, ni antes ni después de estas palabras, con bendiciones materiales. Usted no ve por ningún lado en estas palabras de este capítulo Pablo se está refiriendo a cosas materiales, sino se está refiriendo a cosas espirituales. Entonces tenemos que dar y explicarle a la iglesia eso es una herencia única, es un privilegio único que tenemos a nosotros a disposición, una herencia maravillosa. Entonces es muy interesante lo que Pablo nos está diciendo alrededor de la idea de lo que es mortificar el pecado, lo que involucra esto de mortificar el pecado. Porque entonces él asocia la vida con la herencia, con la riqueza espiritual que tenemos a disposición en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que va a beneficiar obviamente en nuestro cuerpo también. Como ya lo hemos visto, que el pecado, cuando no se mortifica, puede afectar hasta el cuerpo físico, pues evidentemente cuando estamos siendo vivificados, porque estamos mortificando el pecado, eso va a traer también una satisfacción y un beneficio para el cuerpo, de alguna manera. De alguna manera. Muy interesante esto. Vamos ahora a 2 de Pedro 3, versículo 18. Aquí leo la Reina Valera 2015, la que leí anteriormente era la Reina Valera 60. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro, qué nos aporta el apóstol Pedro, que nos pueda seguir añadiendo a este tema. 2 de Pedro 3, 18. Pedro está terminando este capítulo 3. Dice: más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, el apóstol Pedro insta, motiva, les recuerda, les pone como objetivo a sus lectores que debemos procurar crecer en la gracia y que debemos de procurar entonces crecer, madurar y desarrollarnos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, indicando entonces que hay una relación estrecha entre crecer en el conocimiento de Cristo y crecer en la gracia. No podemos crecer en la gracia sin crecer en el conocimiento de Cristo, y no podemos crecer en el conocimiento de Cristo sin crecer en la gracia. Las dos cosas van de la mano. Y si estamos mirando, como lo acabamos de leer en Romanos 8, de que es necesario entonces mortificar el pecado, hacer morir las obras de la carne y todos los remanentes del pecado, entonces crecer en la gracia involucra mortificar el pecado, porque no es posible que un creyente no mortifique un pecado en particular, o varios en particular, y más a su carne le gusta muchísimo, o si fue un pecado muy predominante en su vida anterior fuera de Cristo, y al mismo tiempo pretender crecer en la gracia, o no ocuparse de eso, hacerse de la vista gorda y pretender así crecer en el conocimiento de Cristo. No es posible tal cosa. Vemos en todos
bíblicos, de personas que crecieron en el conocimiento de Cristo, de personas que crecieron según la gracia, que también mortificaron el pecado. Aquí puedo poner el ejemplo sencillo del apóstol Pablo. Como lo vimos desde que se convirtió, lo vimos en una de las primeras prédicas, hasta el punto donde su vida es ejecutada por el emperador Nerón. Cómo vemos un cambio, cómo vemos la mortificación del pecado en él y cómo vemos su crecimiento en la gracia y cómo vemos su crecimiento en el conocimiento de Cristo cuando él empieza a reunirse con los apóstoles, cuando tiene aquel primer encuentro con Jesús, hasta ya entrada las últimas epístolas de él. Cómo vemos un desarrollo impresionante de su conocimiento del Señor Jesucristo y de la gracia plasmada en sus epístolas, que hoy día nos edifican tanto. Entonces, tenemos que entender que si vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, vamos a crecer en el conocimiento de la gracia y en el cómo vivir en esa gracia, automáticamente eso apunta a que hay que mortificar el pecado, porque va a haber un serio problema de conflicto que va a traer estancamiento a la vida del creyente. Por eso a lo mejor muchos tienen tanto tiempo en el Evangelio, aunque el tiempo físico no importa mucho, pero debería de repercutir en un crecimiento espiritual, como Pablo se lo dice a los creo que es a los hebreos, le dice: ya ustedes deberían de ser maestros por el tiempo que tienen, pero tengo que seguirles hablando como personas inmaduras, porque no tienen la madurez para entender estas cosas. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a profundizar un poco más en estas palabras del apóstol Pedro, que él resume al final de su segunda epístola en el capítulo 3. Primera de Pedro 4, 1. Y vamos a ver qué vemos en el apóstol Pedro. Vamos a desarrollar un poco más esas palabras que acabamos de leer en su segunda epístola, donde él nos exhorta, nos anima a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un conocimiento que tiene un doble terreno, porque no se trata solamente de tener un conocimiento informativo, teológico, sino también tiene que tener una praxis, que esa información que estamos recibiendo se traduzca en una praxis, que demuestre entonces que estamos conociendo realmente. Primera de Pedro 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El apóstol Pedro nos exhorta, nos anima, nos da prácticamente una orden apostólica. Dice: como Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo padeció en la carne por cada uno de nosotros. Llevó nuestro sufrimiento, sufrió el Calvario. Y usted sabe todo lo que sufrió, solamente por referirnos a ese momento como se le reconoce como la pasión de Cristo. Pero ya sabemos que a lo largo de su vida, y sobre todo en el momento en que ya se hizo público su ministerio, él empezó a padecer. Pastor, ¿pero cómo es eso que empezó a padecer? Si la Biblia no lo dice. No, sí lo dice. Él empezó a padecer rechazo de los fariseos. Él empezó a padecer persecución de los saduceos, de todo lo que era el imperio romano. Empezó a padecer trampas, asedio, todo de parte de los fariseos. Y eso es un padecimiento, porque Cristo no podía respirar porque ya antes enseguida los fariseos se endemoniaban. Cristo no podía sonreír porque ya los saduceos se molestaban. O sea, él no podía hacer nada, no podía decir nada, porque la persecución, el ensañamiento que tenían contra él estaba siempre presente. Lo único que, bueno, era Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y por lo tanto nunca pudieron con él. Pero entonces, desde que estaba en la carne, ya estaba padeciendo. No solamente en esas últimas 12 horas, como se le dice. Ya venía un padecimiento. Lo que pasa es que esas últimas 12 horas fueron el clímax de su sufrimiento y de su padecimiento como el Salvador y como el Redentor de los suyos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice el apóstol Pedro, entonces nosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, tenemos que estarnos capacitando, preparando, armados del mismo pensamiento, traduce la Reina Valera. Es decir, preparándonos para dar la batalla en ese frente. Ármate.
policía cuando sale a hacer sus funciones a la calle, que se arma con una serie de equipamientos para lograr ser exitoso y ser eficiente en su labor. Pues el apóstol Pedro nos dice, ármate de la misma forma. Prepárate, capacítate, sé responsable. ¿Por qué? Porque dice luego, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Aquí lo dice el apóstol Pedro, mire. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mortificar los remanentes de pecado, porque es una orden apostólica, es una orden inspirada por el Espíritu Santo. Entonces nos tenemos que armar para mortificar el pecado. El que vive de esta forma, el que tiene este mismo pensamiento, como lo dice la Reina Valera, otras versiones dicen que tenga la misma actitud que tuvo Cristo, porque el pensamiento te lleva a tener una actitud, y la actitud te va a llevar entonces a una acción. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted ha orado bastante, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, revélame cuál es tu voluntad. Lo que pasa es que siempre los evangélicos enfocan esa frase en la oración, sobre todo es para que el Señor le lleve a otros lugares, para que el Señor le diga qué tiene que hacer, hablando de obras sociales, de acciones fuera. Y no estoy diciendo que eso sea malo, obviamente Dios usa a su pueblo, Dios usa a sus hijos, obviamente. Pero si quieres ser efectivo y quieres ser eficiente en eso que estás esperando que el Señor te muestre, pues Dios necesita que seas efectivo en esto primero. Porque si no, no vas a durar afuera, no vas a ser eficiente y no vas a perdurar en el tiempo haciendo eso que el Señor quiere que luego hagas. Aquí está. Tenemos ese espíritu de militancia, de querer, de esto, de conquistar, de hacer avanzar el reino de los cielos, de predicarle al inconverso hasta la última consecuencia. Fabuloso, eso está bien, eso está bueno. Parte de la gran comisión, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Ir y hacer discípulos en mi nombre y bautizarlos. Pongan la mano sobre los enfermos, echen fuera a los demonios. Si toman cosas mortíferas no les hará daño. Eso está bien. Eso hay que hacerlo. Pero si tú complementas eso con esto que está diciendo el apóstol Pedro, con esto de mortificar el pecado, tú realmente vas a ser efectivo. Vas a ser efectivo con aquello que el Señor te demande, a donde el Señor te permite estar para cumplir con esta orden externa, porque eres diligente y obediente en la orden interna de cumplir con la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, en otro tiempo seguíamos alimentábamos el pecado, vivíamos, le servíamos, le complacíamos y teníamos personas a nuestro alrededor pues que estaban en la misma línea y eran nuestros amigos de pecado, amigos de andanza. Y entonces cuando ya usted se convirtió a Cristo, entonces ya usted se da cuenta que usted no puede andar con ese yugo, usted no puede andar con esa misma gente entonces ya nos empiezan a ver raro, nos vituperan, nos ultrajan, se burlan, se mofan, nos señalan, porque ya no andamos en esa misma línea de concupiscencia, o hasta en la misma familia ocurre bastante. Pero aquí dice, pero que ellos van a tener que dar cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hay que ser sobrios, hay que tener buen juicio, hay que tener conciencia de estas cosas. Y velad en oración, vigilar.
¿Por qué yo tengo que velar en oración? Porque el velar en oración es una de las formas de yo mortificar el pecado, porque es el momento donde yo más estoy concentrado, estoy vigilando. El Espíritu Santo me puede, en su guianza, como ya lo vimos en Romanos 8, puede alumbrarnos y hacernos ver dónde está escondido, dónde está agazapado, camuflajeado el pecado, detrás de alguna motivación que hemos hecho, de alguna palabra, de alguna acción, de algún plan, algo. Y ahí nos alumbra el Espíritu Santo, en esa vigilancia. Lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a ir a oración para ver dónde está, es que el demonio este que me está reteniendo la finanza, yo voy a orar para ver dónde está. Y si usamos ese mismo discernimiento precisamente para que el Espíritu Santo nos enfoque donde están esas áreas de pecado que tenemos que mortificar nosotros. Wow. Creo que se nos haría mucho más fácil luchar con Satanás en sus artimañas externas, porque no tiene un aliado interno en nosotros para ganar la guerra. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No podemos, o nos va a costar, mejor dicho, nos va a costar mucho fluir en ese amor tan perfecto que hemos recibido. Por ejemplo, que Pablo lo describe muy bien en 1 Corintios 13, del 4 al 7, que cuando usted lo lee, usted se siente muy confrontado, porque no es fácil. No es fácil. Por ejemplo, cuando Pablo dice que el amor no es envidioso, y tú estás pasando por un tiempo de dificultad económica, material, ya sea porque, bueno, no sé, por múltiples razones, Dios lo ha querido así, ha sido un tiempo de prueba, no sé, cometiste un error y bueno, la estás pagando, qué sé yo, X, y estás orando para que el Señor tenga misericordia y te bendiga y te haga otra vez salir de esa situación y vuelva la cosa a fluir. Y tienes trato con personas, con hermanos en la fe que tienen una posición económica muchísimo mejor, y sin darte cuenta la envidia se puede levantar en tu corazón, la codicia se puede levantar en tu corazón y pueden intentar manipular a estas personas para que te den una ofrenda, por ejemplo, valiéndote del amor que precisamente dice la palabra que tenemos que tenernos unos a otros y que tenemos que ayudar, y más aún si son hermanos en la fe. Y sin darnos cuenta, la motivación está contaminada por la codicia, por la envidia, por la avaricia. Y ahí está el pecado. Pero no nos damos cuenta. Y precisamente eso hay que mortificarlo. Eso hay que sacarlo. Pero nos cuesta fluir en un amor así cuando no estamos velando. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedados los unos a los otros. Aquí no hay problema. Muchos creyentes hospedan a los hermanos en la fe. El problema es que muchas veces no lo hacen sin murmuraciones, porque por muy corta que sea el hospedaje, por muy corta que sea la convivencia, pueden haber roces, pueden haber circunstancias en ese pequeño tiempo. Y ahí vienen las murmuraciones. Y aquí dice algo interesante. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire cómo Pedro dice estas cosas y cómo comenzó Pedro en el capítulo 4 que estamos leyendo. Que había que padecer, que tenemos que tener la misma actitud y el pensamiento de mi Señor Jesús para mortificar el pecado. Y luego desarrolla toda esta idea. ¿Y qué relación tiene esto entonces una cosa con la otra? Porque pareciera que Pedro está hablando de una cosa y luego como que cambia el tema por otra. No, es la misma línea. Es un solo contexto. Y aquí Pedro lo que nos está diciendo es: no vas a poder ser buen administrador de la gracia de Dios si tú no mortificas el pecado. No vas a poder fluir, no vas a poder ser de bendición con los dones y los talentos que Dios te da. No vas a poder madurar en esos talentos si no mortificas el pecado. Porque la gracia no se va a desarrollar como debe ser. No vas a poder madurar en la gracia. Entonces, si no vas a poder madurar en la gracia, eres un mal administrador de los dones y de la gracia que Dios te dio. Esto es otro aspecto que no se habla con respecto de los dones y los talentos. Y miren la relación tan estrecha que hay. Miren lo que Pedro está diciendo. Miren lo que Pedro está diciendo.
eso ahora usted entiende por qué leímos primero que había que crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de Cristo. Ah, pero mire, de esta forma se crece en la gracia. Y mire lo que estorba el crecimiento en la gracia. Cada uno según el don que ha recibido. Los cristianos les encanta orar por los dones, sobre todo los del Espíritu Santo. Les gusta el sensacionalismo, les gusta esas manifestaciones sobrenaturales, pero no están respaldados por un fruto del Espíritu, ni tampoco por una mortificación del pecado. Y por eso entonces, dentro de la iglesia, guau, asombra, pero luego en la calle, Satanás los está esperando en la esquina, porque sabe por dónde templarlo. Entonces, como dice un refrán en Venezuela, lo que hacen con las manos lo destruyen con los pies. Hay que orar para que el Señor manifieste los dones según su voluntad, como 1 Corintios 12, sí, por ejemplo, que estoy hablando con los dones del Espíritu Santo. Pero hay que enseñar a la gente que tienen que ser buenos administradores de la gracia, ser buenos administradores de esos dones. Y parte de esa enseñanza de ser buenos administradores es que aprendan a mortificar y asuman la responsabilidad de mortificar los remanentes del pecado que hay en ellos. Para que la gracia no sea opacada, para que la gracia no sea estorbada cuando Dios la entrega en esos dones. Será por eso que muchos cristianos no terminan de desarrollar una buena administración en los dones que Dios les entrega. Y no crecen en esto. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El fin final de la entrega de los dones que Dios se ha glorificado. ¿Y cómo nosotros vamos a glorificar efectivamente a Dios si no estamos mortificando el pecado que lo ofende a Él? Pregunto yo. Es una actitud hipócrita. No, Señor, para la gloria tuya oré y se sanaron los enfermos, pero esa persona vive en adulterio, o en fornicación, o es un avaro, o es un codicioso, o es un envidioso, qué sé yo, qué pecado pueda tener activo que no mortificado. Es una actitud hipócrita totalmente. Porque realmente, aunque tiene la intención de glorificar a Cristo, no lo hacen con total integridad de todo su ser. ¿Por qué? Porque está el pecado allí, no mortificado. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como Pedro termina estas palabras en su primera epístola. Mire lo importante entonces que es esto. Usted va a orar y aquí estamos orando para que el Señor manifieste los dones según su voluntad. Y con mucho más énfasis entonces quiero que la iglesia tenga presente esto. Porque yo no quiero más de lo mismo. Yo no quiero más de lo mismo. Yo prefiero tener 3 o 4 personas con dones manifestados, pero con el fruto maduro y que estén creciendo en el conocimiento y sean buenos administradores de la gracia porque están mortificando el pecado. Así se es más efectivo. Y realmente se glorifica a Dios como debe ser. Al tener una iglesia como los Corintios, que tenía todos los dones del Espíritu, y era un desastre la iglesia. Llevó bastante regaño y bastante corrección del apóstol Pablo, la iglesia de Corintios. Vamos ahora a Efesios, capítulo 5, versículo 1. Aquí leo la Nueva Biblia Viva. Vamos a ver qué nos sigue enseñando el apóstol Pablo. Vamos a ver qué nos sigue enseñando Pablo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia en la que Él creció. Efesios 5 dice: por tanto imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. Todos nosotros somos frascos, somos vasijas, ya usted sabe, es una palabra sacada precisamente de la Biblia, donde Dios compara en Corintios precisamente, donde dice que somos vasijas de barro, como vasijas de barro frágiles, que este tesoro está en estas vasijas, así que somos contenedores. Pero ahora yo me pregunto, ¿el perfume que estamos emanando nosotros, como el altar del incienso en el Antiguo Testamento, es agradable a Dios? ¿A Dios le agrada el perfume que estamos levantando? Que entre ustedes ni siquiera se mencionen pecados sexuales
ni siquiera se mencione esto, ni siquiera se insinúe. O cualquier forma de impureza o de avaricia. Que ni siquiera se mencione cualquier forma de avaricia, cualquier forma de envidia, cualquier forma de codicia. Qué tremendo esto. Miren hasta dónde el creyente debe de estar velando para mortificar el pecado, para que ni siquiera se mencionen estas cosas. Eso no es propio del pueblo santo de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo añade otras cosas interesantes. No digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas, ni hagan chistes groseros. Fíjense que hasta estas cosas, decir malas palabras, y no necesariamente tiene que ser palabras soeces, groseras, viles, bajas, que en todos los países, en las culturas, las tienen. No tengo por qué poner ninguna de ejemplo, porque creo que ya me expliqué bien con qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Dice que ni hagan chistes groseros. Esto es un punto en particular donde los mismos cristianos son hasta negligentes e indiferentes. Sobre todo con los chistes de doble sentido, que es como se le dice, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde hasta los cristianos se ríen. ¿Pero por qué se ríen? ¿Por qué les causa gracia eso? Porque es a la carne, a las bajas pasiones, a la impureza, a los remanentes del pecado que le causa agrado, y por eso le causa risa. Y los cristianos se ríen de estas cosas. A lo mejor tú no lo vas a ver en los perfiles de las redes sociales de ellos. No lo vas a ver en Facebook, no lo vas a ver en Instagram, no lo vas a ver en Twitter. Pero puede que sí lo hagan cuando le pasan algún chiste en privado por alguna burbuja de conversación de WhatsApp, por ejemplo. Y responden con un emoji de risa. Ahí sí puede que lo encuentres. O en persona, por ejemplo, en ambiente de trabajo o algo. Se ve. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque entonces esto responde, esa reacción es producto precisamente del remanente del pecado que debe de atender. Que hay una dureza de corazón allí, hay una conciencia de pecado allí cautiva. Y que debe de ser puesto bajo la lupa para velar sobre esto. Todo eso está fuera de lugar. En vez de actuar así, sean agradecidos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, qué tremendo. Sepan esto, jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que sea un inmoral. Reírse de un chiste, entonces grosero, es ser inmoral. Y aquí dice que los inmorales no entran al reino. Padre Santo. Miren hasta dónde nosotros tenemos de atender la mortificación del pecado para lograr crecer en la gracia y tener niveles óptimos de santidad. ¡Wow! O impuro o avaro. Pues ser avaro es lo mismo que ser idólatra. No se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados. Miren lo que dice. ¡Oh, tremendo! No se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados. Ay, pero es un chiste, no seas religioso, por favor. Cristo no es religión, hermano, por favor, sea libre. Mire lo que dice el apóstol Pablo, no se dejen engañar por los que tratan de excusarse. Esto es muy típico cuando normalmente se confronta a los cristianos con este tipo de prácticas, y esas son las reacciones que tienen. Se excusan, justifican. Wow. Porque por esos pecados el castigo de Dios viene sobre los que son desobedientes. Padre Santo. Esto no es cuestión de ser religioso entonces. Aquí simplemente lo que estoy leyendo y explicando es lo que Pablo está diciendo. Imagínese usted. No se hagan cómplices de esa clase de personas. Ahora pone el otro punto aquí sobre la palestra. No te hagas cómplice de ese tipo de creyentes. Porque entonces vamos a asumir otra postura. Bueno, ese es su problema con Dios, del hermanito tal. Yo estoy aquí tranquilito. Eres cómplice si no confrontas eso. Wow. Si no ayudas al hermano en su santificación para que entienda que tiene que mortificar el pecado. Tremendo. Aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Esa luz, escuchen,
debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Cuando esa luz brilla, produce bondad, justicia y verdad. Produce cosas bondadosas, produce rectitud y produce la veracidad de Dios por medio de su palabra. Es decir, cuando esa luz se nota a través de nuestra conducta, nuestra vida va a mostrar la bondad, lo que es bondadoso, lo que es justo y lo que es verdadero según el cielo. Y la gente lo va a notar. Traten siempre de saber qué es lo que le agrada al Señor. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, porque si tú eres hijo de luz y tú estás manifestando la luz con la bondad, con lo justo y lo verdadero, tú vas a tener un discernimiento y un criterio para tomar decisiones sobre lo que tengas enfrente y vas a poder discernir lo que es más cónsono según la voluntad de Dios. Ejemplo, voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando un país afronta elecciones presidenciales y bueno, pues están los diferentes candidatos presidenciales, nosotros no somos como los testigos de Jehová que dicen que no votan porque ellos no se involucran en las cosas de este mundo. Nosotros, pues los cristianos, tenemos una participación política y la hacemos a través de la elección electoral en los países democráticos, es decir, ejercemos el derecho al voto de manera secreta, universal. Entonces el creyente evalúa cuál es el candidato que mejor convenga para lo que es justo y verdadero según el criterio de Dios. No según el criterio de la humanidad, no según el criterio de una filosofía progresista ideológica, sino que responda a lo que ya está establecido universalmente por Dios. Entonces, bajo ese discernimiento, el cristiano va y vota, o por lo menos debería ser así, mejor dicho, porque no todos lo hacen. Entonces, con ese discernimiento dice, bueno, este candidato es de entre todos el que mejor se alinea, se amolda, se presta para estas cosas. Entonces yo voy a votar por este. Es un ejemplo sencillo, eso se puede aplicar para todo. Por eso Pablo dice aquí, que entonces procuren saber cuál es la voluntad de Dios. No participen de las acciones malas de los que viven en la oscuridad, las cuales no traen ningún provecho. Más bien, háganles ver sus pecados. Por eso anteriormente decimos que no podemos ser cómplices. Tenemos que hacerles ver su pecado, que no están siendo mortificados. Ahora, que la persona atienda o no, ya eso, ahí es donde está la responsabilidad de la persona. Pero nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Es nuestro deber como creyentes. Es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Por eso se dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Nosotros tenemos que estar constantemente velando para que aquellas áreas que están dormidas en nuestra vida sean despiertas al Evangelio, a la bondad y a la luz de Cristo. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Tenemos que cuidarnos de cómo vivimos. Y fíjense que lo interesante de este pasaje es que Pablo está nombrando cosas pequeñas y con detalle, como las palabras groseras, los chistes de doble sentido, que son pequeños detalles que la mayoría de los cristianos no atienden porque están más pendientes de, como decimos nosotros, de los pecados grandes, la fornicación, el adulterio, el robar, el asesinato. Pero aquí Pablo está poniendo cosas pequeñas, entonces, y nos está diciendo, cuídense de cómo viven entonces. Vivan como sabios, no como necios, y aprovechen bien cada oportunidad. ¿Cuál oportunidad? La oportunidad de que se nos brinda para manifestar la luz del Evangelio, porque somos luz, y para mantener a raya los pecados, los remanentes del pecado. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Vuelvo otra vez a hacer énfasis en esto. No se embriaguen, pues no se podrán controlar, y más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. ¿Qué vimos en Romanos? Que Pablo dijo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque están llenos. Y aquí habla entonces de una guianza a nivel de control. Así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cantos espirituales. Y elevarán al Señor alabanzas y cantos de todo corazón. El problema no es que nosotros estemos cantando himnos espirituales y salmos, no.
Esto es tremendo porque muchas veces entre los mismos creyentes pueden deleitarse hablando de situaciones banales, de películas, de qué sé yo, de cualquier otro tema, de noticias ahorita del COVID, y pueden sumarse a la conversación y estar atentos y participar y colaborar. Pero cuando entonces se supone que entre todos son cristianos, hablan tópicos relacionados a las cosas que de verdad son trascendentales, como la eternidad, el evangelio, la palabra, X cosas, no aportan, se desconcentran rápido, pierden interés en la conversación. Se nota la diferencia, y eso es un serio problema ahí. También le darán gracias siempre y por todo a Dios, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo todo lo que Pablo nos recomienda nos sigue dando añadidura para mortificar el pecado. Vamos ahora a Judas 1:17. Aquí leo la versión PDT. Pero ustedes, estimados hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos continuamente les decían, vamos a ver, qué es lo que tenemos que recordar y qué era lo que continuamente les decían. Por eso uno tiene que estar recordando continuamente la palabra, la doctrina, la enseñanza. Porque la repetición forma parte del proceso de discipulado. En los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Y usted dirá, bueno, pero esos son los impíos, los pecadores, los ateos. Obviamente, esa gente se va a burlar de Dios siempre, esa gente siempre va a ser renuente al Evangelio. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, eso causa división, son mundanos y no tienen el espíritu. Ya va, pero ¿cómo van a causar división si se supone que están afuera de la iglesia? Es que ese es el detalle, que esta gente que el apóstol Judas está hablando aquí, anunciándolos, no se está refiriendo a personas que estaban fuera de la iglesia, se está refiriendo a personas que hacían vida dentro de la iglesia. Ese es el detalle. Porque, ¿cómo alguien que está fuera de la iglesia va a causar división dentro de la iglesia? Eso es ilógico. Eso es como que un santero intente dividir la iglesia desde afuera. Ellos lo hacen con su brujería y su cosa, pero sabemos que no lo van a lograr. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Entonces, es absurdo que un brujo fuera pretenda dividir a una iglesia. Tiene que ser alguien que está dentro. Entonces quiere decir que esta gente que está aquí reflejada eran personas que se hacían pasar como creyentes, como cristianos, y hacían vida dentro de la iglesia. Eso causa división. ¿Y por qué causa división? Porque son mundanos y no tienen el espíritu. ¿Qué acabamos de ver al principio? Que solamente los que tienen el espíritu son hijos de Dios. Entonces aquí dice el apóstol Judas que esta gente no tiene el espíritu, entonces no son hijos de Dios. Son cabras. Han hecho una falsa profesión de fe, no son cristianos genuinos. Y por eso no mortifican el pecado, sino que todo lo contrario, tienen inclinaciones pecaminosas y más propiamente, como lo dice aquí, son mundanos. Así tal cual. Pero ustedes, mira, ahora aquí hace la diferencia. Estimados hermanos, fíjense, se está refiriendo ahora a otro grupo dentro de la misma iglesia. Dice, ustedes los que son realmente cristianos, los que son mis hermanos. Hasta el mismo Judas dice, esta gente que actúa así, esos no son cristianos. Como no son cristianos, no son mis hermanos, pero ustedes sí lo son. Fortalézcanse unos a otros en su fe santísima. Debemos entonces fortalecernos en la fe. Oren por medio del Espíritu Santo. Ya lo estamos mirando, cómo es la orden, el mandamiento de mortificar el pecado por medio del Espíritu, de velar en oración, y aquí nos vuelven a lanzar esto de orar por medio del Espíritu Santo. Permanezcan en el amor de Dios, ya lo vimos. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Es decir, debemos de crecer entonces en esto, en la gracia, que es lo que decía Pedro. Y dice, continúa diciendo, mejor dicho, tengan compasión de los que tienen dudas, es decir, de los que dudan de la salvación, refiriéndose a los chiquitos en el Evangelio, que hay que tratarlos con compasión porque están pequeños, tenerles paciencia. A otros, sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Padre Santo. Miren
otra versión, esta es la PDT. Dice aquí que debemos odiar el pecado, y esta es una de las señales en las que tú vas a lograr identificar, si ya has identificado muchas áreas puntuales donde el pecado, el remanente del pecado en ti se esconde y está ahí haciéndote la guerra, es si tú odias eso, o todavía sientes algún tipo de agrado hacia eso, y por eso cuando se manifiesta, cuando te hace la guerra, sientes que te seduce y te cuesta vencer. ¿Cuánto más entonces tienes que clamar al Padre para que por medio de su Espíritu Santo te fortalezca en la fe, crezcas en la gracia y puedas mortificar eso? Porque hay que odiar el pecado. O sea, no podemos decir, es que yo amo a Dios, yo ahora amo a Jesús, yo amo el Evangelio, pero todavía tienes un gusto, a lo mejor ya no lo amas, pero todavía tienes un gusto por X pecado en particular, X remanente de pecado en particular. Ahí todavía, eso está en alerta roja todavía, eso está en alerta máxima todavía. Y dice, y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida de la que ellos llevan. Es decir, una forma de decirnos entonces que hemos de tener aborrecimiento y sumo cuidado por no contaminarnos. Pero es que aquí la clave está en la primera parte de este último versículo 23 de Judas, que dice, hay que odiar el pecado. O sea, si no estamos odiando el pecado, tú no vas a poder rechazar las vestiduras espirituales, tú no vas a poder rechazar las acciones, las palabras de estas personas que el apóstol Judas nos insta a ayudarles en su vida espiritual. Va a ser muy complicado que no te contamines. Aquí la clave está en odiar el pecado. Tenemos que lograr aborrecimiento, rechazo de toda forma y tipo y estilo de pecado. Ese es el detalle aquí, para poder lograr la segunda parte de lo que él dice, y rechazar hasta la ropa contaminada, a todo lo que incita el pecado, a todo lo que motiva el pecado, a todo lo que insta, alimenta, promueva el pecado. Es lo que está usando acá el apóstol Judas de forma alegórica y simbólica, refiriéndose a la ropa. Eso es lo que quiere decir acá el apóstol Judas. Pero fíjense entonces la actitud que debemos de tener, que no podemos ayudar a otros en las dudas que tengan, no podemos salvar a otros del fuego, no podemos tratar al resto con misericordia si no estamos odiando el pecado y no estamos rechazando hasta las formas que tiene el pecado. Entonces, alguien que realmente dé edificación y de bendición para una iglesia local, para un ministerio, para una organización eclesiástica del cuerpo de Cristo, es alguien que está mortificando el pecado. Es una enorme bendición para el cuerpo de Cristo. No es precisamente solamente el que tenga X don en particular, no es precisamente solamente el que tenga X disciplina espiritual, sino el que esté mortificando el pecado en su vida. Es una ayuda enorme, míralo como lo pone el apóstol Judas, impresionante. Y vamos a terminar en Hebreos 4, versículo 14, leo la NTV. Cerramos con estas hermosas palabras de esperanza, de consuelo, de refugio, de ánimo. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Aférrese a esto que estamos aprendiendo, que hemos estado mirando. Aférrese a eso. Apriételo con fuerza en su alma. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. No se deje engañar por Satanás. Que a veces viene, no, es que esto que tú estás pasando, esto es único, esto solamente lo estás viviendo tú. Jesús enfrentó todas las trampas y las tentaciones, las pruebas que tú y yo hemos enfrentado a lo largo de la vida y que estamos enfrentando porque no nos dejan en paz. Ya nos dimos cuenta que esto es una guerra hasta que nos vayamos con Cristo. Así que Él nos comprende porque las enfrentó todas. Sin embargo, Él nunca pecó. He ahí tu garantía. Acercarte al campeón indiscutible. Eso es como en los videojuegos. Típicamente pasa que cuando alguien está jugando un X juego en particular y está enfrentando un nivel o un jefe de ese mundo y no logra vencerlo, ya no sabe qué hacer, está como frustrado porque siempre que lo enfrenta sale derrotado, va y busca a alguien
que ya ha jugado ese juego, que es un especialista, que es un campeón, que se sabe todas las formas y las maneras, que no hay jefe que lo pueda vencer a él, va y lo busca y le pide consejo. O por lo menos en el mismo caso de los hermanos, va y busca, el menor busca al mayor y le da el control para que juegue por él. Otro le dice, no, yo te voy a enseñar cómo lo vas a vencer, pero tú eres el que va a jugar, porque esa es tu partida, no la mía. Pues aquí dice que nos encontremos con Jesús. ¿Por qué? Porque dice, acerquémonos con toda confianza, acércate al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia. ¿Cómo comenzamos leyendo aquí en Pablo en Romanos? Que podemos clamar al Padre por ayuda, por misericordia para mortificar el pecado. Y aquí dice que vamos a recibir su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Y cuándo tú más necesitas la gracia? Cuando te están guarimbiando, cuando ese remanente de pecado te están acechando, cuando se están levantando, ahí es cuando más necesitas la gracia. Acércate con confianza al trono. Acércate, porque nuestro sumo sacerdote está allí, esperando para socorrernos de una forma maravillosa y única, para vencer todo este remanente. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Dios es bueno, maravilloso, único nuestro sumo sacerdote. Los israelitas tenían sacerdotes en la tierra, nosotros tenemos un sacerdote en el cielo. El sacerdote de la tierra entraba una sola vez al año a la presencia mismísima de Dios en el lugar santísimo. Y lo hacía más con terror y con miedo que otra cosa, porque tenía que estar en perfecto estado para no morir allí adentro. Pero nuestro sumo sacerdote no entra con miedo, entra con plena confianza, porque es el Hijo mismísimo de Dios, perfecto, Redentor y Salvador. Y está delante de Dios no una sola vez, porque está a la diestra del Padre, dice la palabra. Está a las 24 horas, los 365 días del año, para clamar, para interceder por nosotros. Así que pidamos esta gracia. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, que nos envíes la gracia en el oportuno socorro, cuando más tus hijos la necesitan, Señor, para continuar mortificando el pecado, Padre. Señor Jesús, porque tú pasaste por cada una de estas pruebas, de estas tentaciones, y nos puedes comprender porque las venciste todas. No hubo pecado en ti, Señor, nunca. Y nos puedes comprender a nosotros perfectamente, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos dispensar esta gracia, Señor, en nosotros y podamos vencer estos remanentes de pecado, Señor. Para que así seamos buenos administradores de tu gracia, Señor. Para que así seamos realmente buenos administradores de los dones y talentos que tú nos has dado, Señor, para así glorificar tu nombre, Señor. Íntegre completamente, Dios. Padre, ayúdanos con aquellos pecados, con aquellos remanentes en el cual todavía sentimos agrado y complacencia de alguna forma. Que podamos tener ese odio, ese rechazo, ese aborrecimiento, para que así crezcamos sólidamente en santidad y consagración para ti, Señor. Padre, bendice hacia tu pueblo, Señor Jesús. Amén.